Este taller de metanoia nació en el corazón de mi esposa y obviamente como somos un equipo, yo tomé con ella. Amén. Entonces creo que va a ser de edificación y usted va a entender más cosas que ya comprendía y si no sabía, ahora va a entender. Amén. Entonces yo quiero primero partir mostrándoles, ¿cierto?, que es metanoia, porque muchos a lo mejor no entienden lo que es metanoia. Y esta palabra es una palabra griega y está en la Biblia, sí, porque todo lo que nosotros enseñamos acá tiene base bíblica. Entonces metanoia es una palabra, ¿cierto?, que está en la Biblia. Vamos a ver en qué parte de la Biblia está y en qué contexto se enseña sobre metanoia. Yo quiero un poco que usted vaya anotando ahí y sepa y entienda primero la definición de metanoia. Ya sabemos que está en la Biblia, ya sabemos que es una palabra griega, pero metanoia tiene un significado bien amplio, que es lo que yo creo que vamos a hablar en estos 3 módulos que vamos a tener hoy. Yo creo que después, el otro mes, también vamos a tener lo mismo. Y metanoia, ¿qué significa metanoia? Dice que es cambiar de opinión. Fíjense, cambiar de opinión, arrepentirse, utilizando para retractarse de alguna afirmación realizada. Retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla. O sea, yo afirmaba algo, yo decía que era así, que era rojo, pero después me mostraron que era verde y me di cuenta que era verde y yo digo, verdad, es verde. Amén. Eso es metanoia. Su significado literal en el griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección, o sea, cambio de dirección, cambio de camino. También habla de que es la transformación o la conversión, entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. En tiempo de los primeros cristianos se decía del que encontraba a Cristo que había experimentado una profunda metanoia, como sinónimo de revelación divina. La metanoia también es denominada transformación profunda de la mente. Es importante entender que cuando vamos a hablar hoy de la metanoia, vamos a hablar de la transformación y de este cambio que es en la mente. Amén. Y nosotros ya hemos aprendido, pero es importante para lanzar los primeros fundamentos, ¿cierto?, las bases para esta enseñanza, que usted entienda cosas que son básicas, pero que usted las tiene que volver a estudiar. En Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Hoy nosotros vamos a tratar el tema del alma. El espíritu nuestro, que es nuestro interior, porque sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza, nosotros somos primero que todos seres espirituales. Y cada ser espiritual tiene un alma. Y cada ser espiritual habita en un cuerpo. Entonces, este cuerpo es la casa donde habita
el espíritu humano que tiene un alma y habita dentro de este cuerpo. Amén. Entonces puede usted repetir conmigo, decir, yo soy un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Amén. Como metanoia está relacionado al alma, a la transformación, al cambio de mentalidad, nosotros tenemos que entender que algo aconteció cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué aconteció? Que nuestro espíritu fue hecho nueva criatura. El problema del espíritu humano ya fue solucionado en Cristo. Pero el tema del alma, y el alma, usted puede escribir ahí, en donde usted está ahí, alma es igual a mente. Diga conmigo, alma es igual a mente. Entonces, en la mente, en el alma están los recuerdos, están los pensamientos, están las emociones, que es lo que mi esposa va a tratar con profundidad acerca de las emociones. Está en la alma, que es igual a la mente, está el intelecto, está el raciocinio. Amén, nuevamente. En el alma es igual a la mente. El alma que es igual a la mente, en ese lugar, en ese sector, está nuestro intelecto, nuestro raciocinio, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo está en ese lugar, que es el alma. El alma que es igual a la mente. El alma no es lo mismo que el espíritu. El alma es diferente. Amén. Cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu fue hecho nueva criatura, es perfecto. Mi espíritu es perfecto en Cristo. Sin Cristo es imperfecto. Con Cristo es perfecto. Pero mi alma, mi mente, mis razones, lo que yo he aprendido en el tiempo, son muchas veces contrario a lo que dice la Biblia, a lo que enseña Dios. Y aquí comienza entonces la metanoia, donde yo tenía una manera de pensar por años, y hoy viene Dios por medio de su palabra y me dice: hey, hijo, eso que tú pensabas está mal. Está mal. Lo que tienes que pensar ahora es esto. Entonces, metanoia es transformación de los pensamientos, transformación de la manera de pensar. Amén. Esta alma que tiene una mente está en el cerebro. El cerebro, ese músculo que está aquí, cobija al alma que tiene todos, que tiene la mente, las emociones, todo está en el área del cerebro. Diga, en el cerebro. En el cerebro. Amén. Amén. Por eso que cuando la persona muere, el cerebro se seca. El cerebro deja de existir, pero el alma sale del cerebro. Amén. Amén. Cuando una persona muere, la persona sale del cuerpo y esa persona sigue con intelecto, emociones, sensaciones, porque todo eso está en el alma, en la mente. Amén. Amén. Por eso nosotros cuando vemos la historia bíblica de Lucas 16, vemos una persona que muere, dos personas mueren. Dos personas mueren y vamos a observar que la persona cuando muere, su cuerpo, todos sabemos y todos hemos visto, ¿cierto?, que una persona cuando se deja en el ataúd y después van a limpiar el ataúd, sacan los huesos, quedan puros huesos. O sea,
se seca, el cuerpo se lo comen los gusanos y queda puro hueso. ¿Amén? Pero esa es la casa donde vivía el espíritu que tiene un alma, que tiene mente. Entonces, vemos lo que pasa en esta historia, versículo 19, Lucas 16, 19. Había un hombre rico. Esto no es una parábola, esta es una historia real. Cuando hay una parábola, Jesús la explica. Aquí es una historia que está literal, es una historia literal. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fíjense, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es la palabra griega para decir infierno, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Fíjense que el rico muere, abre sus ojos y él ve a Abraham. O sea, ya nos da para entender que la persona después de muerta se recuerda de las personas. Él ve a Abraham, o sea, la mente, el intelecto está intacto. Sigue, es como el computador tiene una memoria RAM, tiene una memoria, el disco duro, donde se guarda la información. El disco duro, cuando la persona muere, sigue aquí. Cuando la persona muere, no es que se resetea, no es que se pierde la información. No se pierde la información, no se va a la papelera de eliminado. La información sigue aquí, porque está en el alma. Entonces, cuando la persona muere, la información sigue en el disco duro. La persona no se ha reseteado, no se le ha eliminado la información de acá. ¿Están acá? Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, reconoció a Lázaro al mendigo que estaba en la puerta de su reino, lo reconoce, o sea, no ha perdido la memoria, para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, en ese lugar él tenía sed. O sea, siguen las sensaciones. ¿Por qué? Porque en el alma, en la mente, está el gusto, está el tacto, está todo ese sentido. Sigue intacto. Sigue intacto los sentidos del olfato, sigue intacto el sentido de ver, de oír. Los 5 sentidos siguen intactos. Y él tenía sed. No estaba en un cuerpo ya, pero él tenía sed. Porque toda esa información está en el lugar llamado alma. En el lugar llamado alma. Y en el alma está la mente, están las sensaciones, están los recuerdos. Él se acordaba de Abraham, él sentía sed. Todo eso está ahí. No se va cuando muere la persona físicamente. ¿Están acá? Amén. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. O sea, que la persona cuando muere todavía se recuerda de su papá, se recuerda de su mamá, o sea, no ha perdido la emoción
y el sentimiento. La emoción y el sentimiento por las personas que aman no lo ha perdido, lo sigue teniendo. Sigue teniendo ese sentimiento. El sentimiento está en el alma, está en la razón, está en el alma. ¿Están acá? No lo ha perdido ese sentimiento hacia la persona. Y él le decía entonces, empieza a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. O sea, él se recordaba que tenía 5 hermanos y él estaba sintiendo, en ese dolor que él sentía quemándose en el infierno, él sentía amor y compasión por sus hermanos para que no llegaran al lugar que estaba él. Ahí en ese lugar él sigue teniendo sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque todos los sentimientos y las emociones están en el lugar llamado alma. En el lugar llamado alma. ¿Están acá? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirá. En esta historia nosotros ya podemos comprender que, como leímos al principio, somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Cuando la persona fallece, el cuerpo es la casa en la que muere, pero la persona en sí, la persona no deja de existir, sigue viviendo. Y donde almacena toda la información, donde almacena todo el sentimiento, los recuerdos, las sensaciones, los gustos, eso todo lo almacena en el lugar llamado alma. Alma. ¿Amén? Entonces, la Biblia, el salmista, el rey David, él hablaba mucho del alma. Él entendía que él tenía un alma y que muchas veces su alma se sentía con emociones, se sentía afligida. Él sabía que tenía un alma. Y esa alma, él la trataba de aquietar hablando, salmodiando, adorando, alabando. Porque muchas veces el alma está con emociones, se siente mal, el alma está muchas veces angustiada, el alma muchas veces está, no sabe qué hacer. Entonces cuando David reconocía el alma, y miren, veamos los salmos, cómo él reconoce el alma como parte de él. ¿Están acá? Salmo 146, versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Él estaba diciendo a su alma, quizás no tenía ganas de alabar a Dios, pero le decía: alma mía, alaba a Dios. Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 133, 12, el mismo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense, olvidar, recuerdos. Recuérdate, alma, de los beneficios que Dios nos da. Recuérdate, alma, que Dios es fiel, que no te desamparará. ¿Saben que muchas veces su alma está esperando que usted hable la palabra para que ella se tranquilice? Muchas veces pasamos cosas donde el alma, las emociones quedan para todos lados, no se desequilibran. Entra un desequilibrio en las emociones, no sé qué hacer, entra en el modo pánico, ¿qué voy a hacer acá? Pasó esto, Entonces en ese momento, hey, alma mía, aquíétate, confía en Jehová. No te olvides de sus beneficios. Recuerda que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando su alma, sus emociones empiezan a estar locas, muchas veces también la alma es conocida como la loca. Se pone loca el alma. ¿Qué hago? No sé qué hacer.
ese alma. Y es conocida, la gente que anda mucho en el alma es conocida como almáticos. Ese hermano anda almático. No anda espiritual. Cuando anda espiritual es porque anda en la palabra, anda de cara a la palabra. Pero cuando anda almático es porque anda, ¡ah, es que me duele esto! ¡Es que me pasa esto! ¡Ah, no sé qué voy a hacer! La loca. El alma. ¿Amén? Y cuando la persona anda en la loca, en la alma, anda con las emociones, muchos lo dicen la hormona, la mujer se escucha más, cuando anda en la hormona, el alma, cuando anda en el alma, es una forma de maquillar que anda en el alma, realmente. Cuando está con el alma ahí, usted tiene que acordarse de David, que David decía, ¡hey alma, aquíétate, tranquila, confía en Jehová! Él no te soltará, Él no te dejará, Él suplirá tus necesidades. ¡Oh alma mía, tranquila, confía en el Señor, no tengas miedo, porque Dios es con nosotros! ¡Aleluya! Y el alma se aquieta, se tranquiliza. La palabra declarada aquieta el alma. Por eso David, cuando estaba su alma afligida, se ponía a adorar a Dios. Los salmos son adoraciones, él era un adorador. David era un adorador. Entonces cuando su alma estaba, ¿y cómo voy a pagar la cuenta? ¿Y qué tengo que hacer esto? Tengo que juzgar esto viene en el reino, estos casos tengo que ver en el reino, tengo que ver esta otra cosa, mi hijo me quiere matar, ¡ay! Dice, voy a adorar mejor. Yo te adoro, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Amén. Amén. Y el alma se aquieta. Así usted aquieta el alma, adorando al Señor o hablando la palabra. La palabra aquieta el alma. Pero el alma usted tiene que entender cuando anda así, anda en la loca, usted anda en la loca del alma. Y usted ahí, hermano, tiene que equilibrar el alma. Porque si no equilibra sus emociones, va a tomar decisiones en la carne, va a hacer cosas que no van a ser correctas, y usted después va a tener que arrepentirse de lo que hizo. ¿Amén? Alma, diga alma. Fíjense en Salmo 42:1, dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Amén. El alma, nuestra alma, donde está el intelecto, la razón, ella muchas veces, quiere de la palabra. Ella quiere, el alma ahora, el alma, está feliz acá, está feliz el alma aquí. Amén. Porque el alma tiene sed de Dios. Amén. El alma tiene sed de la palabra. Porque lo único que calma el alma es la palabra. Amén. Amén. Cuando una persona está con algún dolor, se toma una pastilla para el dolor de cabeza. Y ahí alivia el dolor de cabeza. Ocupan esa medicina para el dolor de cabeza. Una pastilla, ya cuando vale la pastilla para el dolor de cabeza. Hermano, pero el alma, su mente, ella se tranquiliza con la palabra. Ella, su paz, su refrigerio es la palabra. Usted quiere tranquilizar su mente, su alma, sus emociones, lea la Biblia en voz alta. Alabe al Señor, pero alábelo con música en línea con la palabra. No va a alabar al Señor cansado del camino, sediento de ti. ¿Cómo va a reaccionar su alma? ¡Ay, pobrecito! ¡Soy un pobrecito! Por eso que la música, cuando uno escucha música que no es cristiana, esa música va a influenciar el alma, los pensamientos. Y mucha gente que escucha música así como Silvio Rodríguez, como no sé, así una cantante media cebollenta, así, y se empieza a recordar, y empieza a llorar, y se empieza a pegar puñaladas, y llora, y así mucha gente que tú la ves deprimida porque se pone a escuchar una música del pasado, y empieza a decir, ¡oh, tan bueno que era mi pasado!
pasado, por qué la perdí, por qué hice esto. Oh, alma mía, sujétate. Entonces, por eso usted tiene que saber que lo que usted oye, lo que usted hace, la música que usted habla, la música que usted canta, va a generar satisfacción en su alma o insatisfacción en su alma. ¿Qué genera satisfacción a su alma? Es la palabra, ya sea hablada o ya sea cantada. Imagínese entonces una persona que 30 años vivió una vida creyendo, cierto, que mentir era bueno porque si yo miento muchas veces me zafo del problema. Entonces esa persona conoce a Cristo, nace de nuevo, es una nueva criatura y ahora quiere agradar a Dios. Entonces, ¿qué? Empieza a ver y empieza a estudiar en la palabra que mentir no es algo que te va a ayudar, sino que mentir no agrada a Dios. No puedo yo zafarme de los problemas mintiendo. Entonces ahí la persona se enfrenta a una situación. Ahí se enfrenta a una metanoia. O sea, yo tengo la posibilidad de transformar mi manera de pensar y ahí se produce la metanoia. O sigo quedándome con ese pensamiento errado y sigo yo creyendo que si yo miento, eso me va a seguir ayudando toda mi vida. Entonces ahí, cuando yo digo, me encuentro con lo que yo había vivido 30 años, la palabra me dice eso es mentira, eso no está bien. Entonces la persona dice, hey, voy a cambiar, no voy a mentir más, voy a hablar siempre la verdad. Metanoia. Ahí se produce la transformación, el cambio. ¿Se entiende? Cambio. Yo iba por un lugar y me dicen, en ese lugar es destrucción. Yo debo cambiar mi trayecto, que es éxito. Para allá era destrucción. Yo creía que iba bien, pero de repente viene la palabra y me dice ese camino es camino de muerte. Cambia tu camino y te das vuelta y ahora tú caminas en la palabra, que la palabra es luz. La palabra es luz. Amén. Amén. Cuando haces ese cambio en metanoia, transformación del alma, transformación del pensamiento, transformación del intelecto. En nuestro intelecto, nosotros estudiamos en el colegio aquí, la mayoría es chileno, bueno, aquí tenemos de varias naciones, pero bueno, aquí en Chile muchas veces estudiamos en el colegio. Yo alcancé a estudiar, yo sé que la malla curricular ha ido cambiando, pero yo alcancé a estudiar en el colegio filosofía, estudié en el colegio castellano. Entonces yo recibí información por años, humanista, científica, biológica, filosófica, que al conocer luego a la palabra, al comenzar a conocer la palabra, me di cuenta que esas enseñanzas que yo había recibido estaban incorrectas. ¿Y qué tuve que hacer? ¿Y qué tuvimos que hacer muchos de nosotros, de los que estamos acá? Cambiar, producir en la metanoia, la transformación. Amén. Las generaciones de hoy están naciendo bajo un sistema ideológico más fuerte y más en contra de la palabra que el de nosotros. La ONU ha establecido enseñanzas que lo está pasando en todos los países, y ya llegó a Brasil y llegó a Chile, donde a los niños, ¿cierto?, ya le empiezan a mostrar que si te gusta el niño, no hay ningún problema. Si un niño le gusta a un niño, no hay ningún problema. Si a una niña le gusta a una niña, no hay ningún problema. Y los niños empiezan a recibir esa información en el colegio. Y ellos creen que eso es normal. Pero llegan al Señor, muchos de ellos,
y se dan cuenta que eso no es correcto, porque Dios creó a un varón y a una hembra. Amén. Y los creó para multiplicarse y fructificarse. Y dos hembras y dos machos no se pueden multiplicar y fructificar. Va en contra de lo que Dios dijo, que dijo: fructifíquense y multiplíquense. O si no, hubiera creado a Adán y a Esteban. Pero no creó a Adán y a Esteban, creó a Adán y a Eva. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega a la iglesia con muchos pensamientos equivocados que adquirió en su trayectoria en la vida, y se enfrenta hoy a una verdad que es contraria a la verdad que él creía que era verdad. Entonces se enfrenta a la verdad de Dios, de la palabra, y viene con una verdad que él creía que era verdad. Y él tiene que decidir ahora si yo me voy a quedar con la verdad que dice Dios, o voy a seguir creyendo la verdad que fue inculcada muchas veces por mi papá, por mi familia, por el colegio. Y la metanoia es decir: hey, yo creo a Dios y a su palabra. Primero que todo, yo amo a Dios y su palabra. Y aunque mi papá, mi mamá me hayan enseñado que eso era así, y ahora la Biblia dice que no era así, yo decido creer en la palabra y decido obedecer a la palabra. Eso es metanoia. Eso es metanoia. ¿Están acá? Vamos a ver esa palabra. Ya usted entiende, ya está entrando en calor, ya está entendiendo de qué se trata esto. Ya estamos como cuando vamos a jugar un partido, ¿cierto? Ya al principio estamos jugando la pelota y parece que no entramos en calor, y de repente ya estamos corriendo, los músculos se sueltan. Ya, usted ya está ahora con los músculos sueltos, ya está ahí listo, ya está con la mente avivada, ya está lista para entrar en lo que va a enseñar la Marcelita. Amén. Fíjense que la Biblia habla de metanoia en los siguientes versículos. Yo encontré algunos, yo sé que hay más, pero les voy a mostrar en algunos lugares, pero yo quiero que ustedes entiendan que esa palabra se usa para lo que les he estado hablando anteriormente. Vamos. Primero lo vamos a hablar, el primer discurso que hace Pedro en el capítulo de Hechos capítulo 2, versículo 38. Yo les voy a ir explicando. Los que tienen sueños, si quieren, se levantan de la silla, se dan un saltito, respire profundo. Es bueno respirar profundo. Por eso no es bueno que coma tanto antes de venir a la enseñanza, porque le da sueño. Entonces levántese ahí. Tome aire, levántese ahí en su silla. Vamos a hacer un ejercicio ergonométrico. Va a levantar sus brazos así. Respire profundo. Exhale. Respire profundo, exhale. Amén. Levante sus brazos. Haga un bostezo así. Aleluya. Estire sus piernas y deja circular la sangre. Ya, listo. Despertó. Ahora, si no despierta, váyase a dormir a la casa mejor. Y no de la hora aquí, amén. Hechos capítulo 2, versículo 38. Fíjense, vamos a estudiar la palabra metanoia en la Biblia. Pedro le dijo, Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos. Esa palabra arrepentíos es la palabra que usó Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. El apóstol Lucas fue el que escribió el libro de Hechos y lo escribió en el idioma griego. Y la palabra que usó Lucas para escribir arrepentíos en el griego es metanoia. Lo que estamos hoy estudiando, el taller de metanoia. Entonces Pedro le dijo: metanoia. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero ahora, Pedro
en el capítulo, fíjense, capítulo 2, versículo 38. O sea que habían pasado 37 versículos. Me imagino que cosas pasaron en 37 versículos. Exactamente. En esos 37 versículos pasan las siguientes cosas. Viene el Espíritu Santo llega a la tierra, se cumple la promesa que Cristo hizo. Después que llega el Espíritu Santo, Dios levanta a Pedro. Pedro es el que les dice eso. Pedro se levanta con un discurso poderoso. Les predica que el que habían ellos matado, él había resucitado, y que lo que ustedes estaban viendo es lo que había dicho el profeta Joel, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, y les da un mensaje en esos 37 versículos glorioso. Entonces los judíos que llegaron ahí, que habían matado a Cristo, muchos de los que llegaron, porque cuando llegó el Espíritu Santo fue un estruendo poderoso, la gente se agolpó al templo a mirar qué había pasado, porque había sido un estruendo de muchas aguas, muy fuerte el sonido, así como los sonidos de los granizos el otro día, que era pa, 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 así de fuerte, hermano. La gente toda salió a mirar, porque la gente es típico que es copuchente y sale a mirar. Entonces escuchó el sonido del estruendo, la gente se fue a ver, y estaban todos llenos del Espíritu, medio embriagados, ¿cierto? Por allá, por acá. ¿Y qué pasa? Que en ese momento Pedro se levanta con el discurso y él le empieza a mostrar que Jesús, el que habían crucificado, él se había levantado, él era la roca eterna de salvación. Él, y ahí da el discurso, hermano, y las personas que estaban ahí entraron en un arrepentimiento. Y ellos dicen, la gente después de ese curso dice: y ahora que hemos sabido que Jesús era el Cristo, el que nosotros matamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro le dice: metanoia. Aleluya. Transformen su vida. Si no creían en Cristo y lo mataron, ahora crean que Cristo es el Señor. Amén. Eso fue ir en una dirección y ahora cambiar a otra. Metanoia. Iban para allá, crean ahora que Cristo es el Señor y se acabó el problema. Eso solamente porque todo aquel que invocare el nombre de Cristo será salvo. Amén. Amén. Entonces, ahí cuando Pedro habla de la metanoia, fue en ese sentido de transformación, de cambio. Cambia tu manera de pensar. Tú creías que Cristo era Belcebú, porque hablaban que Cristo era Belcebú, era el diablo mismo. Ahora crean que es el Hijo de Dios. Crean que Él es el Mesías, el Cristo prometido por los profetas. Crean que todo lo que hablaron los profetas acerca del Mesías, Él era la respuesta. Eso es lo que tienen que hacer. Metanoia, arrepentido, metanoia. Transformen su mente, cambien de pensamiento. ¿Están acá? Juan el Bautista también habló de metanoia. Juan el Bautista, que fue el antecesor de Jesucristo, que preparó el camino para Cristo, él dice en Marcos capítulo 1, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Diga, metanoia. Metanoia. Esa palabra que usó Juan para escribir lo que aconteció con Juan el Bautista, cuando Juan escribe eso, la palabra griega que escribe, cuando está hablando de que Juan predicaba, él dice que era metanoia, arrepentimiento. Juan le estaba diciendo a las personas: ¡hey! Cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de la manera que ustedes están viviendo, esa manera de pecado no es correcta ante los ojos de Dios. Entonces cambien, porque está llegando el reino, porque Cristo ya estaba viniendo. Metanoia, cambio. ¿Se fijan? También Jesús habló de metanoia. Cuando está en Lucas capítulo 5, en el Lucas capítulo 5, versículo 32, dice: no he venido
llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, sino a pecadores a metanoia. Esa es la palabra griega que usó Cristo. No he llamado a los sanos, he llamado para que el pecador se arrepienta, metanoia, para que cambie su manera. El que mentía no miente más, el que adulteraba no adultere más, el que engañaba no engañe más, el que no creía ahora crea, el que se iba al infierno ahora va a ir al cielo. Cambio, transformación, metanoia. Pablo da un discurso, yo este discurso lo encuentro poderoso porque es todo metanoia, es todo transformación. Es todo cambio. Hermano, Pablo vivió metanoia. Pablo fue el hombre de la historia del nuevo pacto que vivió metanoia como nadie más lo vivió. ¿Por qué? Porque Pablo era fariseo. Los fariseos estudiaban desde los 3 años el Antiguo Testamento, la Torá, la Biblia. Los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia llamados el Pentateuco, ellos lo estudiaban desde pequeño, lo hablaban, lo recitaban. Él, cuando Jesús resucita y los apóstoles comienzan a predicar la palabra, el mayor perseguidor de la iglesia en ese instante se llamaba Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, pedía cartas para meterlos en la cárcel. Pablo, cuando mataron al primer mártir en el libro de Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7 el primer mártir en morir por Cristo fue uno llamado Esteban. Y cuando murió Esteban pusieron las ropas de Esteban bajo los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso, que era nuestro apóstol Pablo, nuestro queridísimo apóstol Pablo. Pero nuestro queridísimo apóstol Pablo tuvo que vivir una metanoia de todo su intelecto, tanto que Pablo dice: hey, yo tengo todo por basura con la finalidad de ganar el conocimiento que es Cristo. Él desechó todo el conocimiento que tenía al respecto de la ley mosaica, al respecto de lo que él creía que era correcto, al respecto de que Cristo no era el Mesías. Él decidió creer que Cristo era el Mesías. ¿Y cuándo aconteció la metanoia en él? Cuando él fue a Damasco. Él iba a Damasco con cartas firmadas por los fariseos con autorización para arrestar a cualquier cristiano que predicara de Cristo. Él iba con una caravana en caballos para apresar a cualquiera que dijera que era de Cristo, que era cristiano, que creía y confesaba que Jesucristo es el Señor. Él iba en esa campaña creyendo que iba a hacer lo correcto, que era una secta del diablo que estaba confundiendo a los de su nación, que estaba confundiendo a los judíos, a los israelitas, porque ya muchos se habían convertido, y él iba con celo, creyendo que él estaba de parte de Dios, y en el camino se le aparece una luz resplandeciente que le dice: hey Pablo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres? Soy Cristo a que tú persigues. Y en ese momento, en él se produce metanoia. ¿Por qué? Porque después él reconoce que al que él perseguía no era el incorrecto, sino que el que él perseguía era el Mesías, el Cristo, que hablaban los profetas, que anunciaron los profetas, que anunció Isaías, que anunció Jeremías, que anunció David, que anunciaron los profetas. El que él persiguió, hoy estaba reconociéndolo en ese momento. Estaba diciendo: yo estoy errado.
yo estoy errado. Cristo es el Mesías, metanoia. Pablo vivió la metanoia. La transformación de creer que alguien era un asesino, que alguien era del diablo, ahora creer que él era el Hijo de Dios, el Cristo hablado por los profetas. Pablo vivió la metanoia, la transformación de su manera de pensar, cambio de mentalidad, transformación. Amén. Y quiero decirle que esa metanoia fue un inicio, porque a cada día que va pasando, nosotros un día no creíamos y un día creímos metanoia. Un día nosotros creíamos que la enfermedad era de Dios y nos enseñaron que la enfermedad era del diablo, metanoia. Y ahora decimos que Dios sana. Creíamos que a Dios le gustaba la pobreza y aprendimos que a Dios le agrada la prosperidad financiera. Lo aprendimos y decidimos, eso es metanoia. Yo creía que era pobreza, ahora creo que Dios quiere prosperarme. Yo creía que la enfermedad era de Dios, ahora creo que la enfermedad no es de Dios. Antes creía que Dios me probaba para yo aprender, ahora entiendo que Dios no me prueba, que Él me enseña con la palabra, no me prueba. Metanoia, toda nuestra vida hasta que Cristo venga va a ser una continua metanoia, una continua transformación. Porque la mente y el alma, ella se renueva día a día, semana tras semana. Por eso nosotros todas las semanas tenemos reuniones acá, porque Dios toda la semana está haciendo metanoia, 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 metanoia. Por la radio metanoia, por el Facebook metanoia, por el YouTube metanoia, en la iglesia metanoia, donde está un creyente hay metanoia. Y entre más transformación, entre más cambios voy teniendo, cada vez me voy pareciendo más a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cada día nos parezcamos más al carácter de Cristo. Aleluya. Metanoia nunca va a acabar. Pablo vivió la primera metanoia, recibió a Jesús, pero él después siguió renovando su mente, transformando sus pensamientos, siguió en metanoia. Siguió un cristiano cuando deja de recibir metanoia, transformación, cambio acá, hermano, esa es su peor decisión. Porque día a día vamos recibiendo informaciones de la palabra que nos confrontan a cosas que estamos haciendo erradas. Y ahí nos confronta la palabra y nos dice, oye, tú estás errado. Y la persona muchas veces, no, si no estoy errado, sí, está errado, no estoy errado, sí, está errado, no estoy errado, sí, está errado, no estoy errado. En una misma verdad comienza como una pugna. Y hay muchos que se demoran mucho más en esa pugna. Como que le cuesta, no, sí, estoy bien, no, está mal la palabra. Igual viene a la iglesia y dice, está mal, y yo digo, no, estoy bien. Y si escucha nada, está mal, no, estoy bien, y está, ya está. Y hay algunos que son más duros. Y eso se conoce como una fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Fortaleza. Una persona que ha escuchado la información tantas veces, muchas veces hasta por los propios padres le dijeron, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, y vivió escuchando, no sirvo, 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 no sirvo. Que cuando llega Cristo le dice, tú eres hijo de Dios, tú sirves, eres heredero, no creo, no puede ser tanto, bueno, no, si siempre no sirvo, no, pero sirvo, y después sigue escuchando, tú eres hijo de Dios, heredero, tú lo ves en Cristo, ya no eres el mismo de antes, no, si yo no sirvo, y sigue el Señor, ¿Por qué se demora? Es que la fortaleza en el alma, hay una fortaleza, hay un blindaje, diga blindaje. Hay un blindaje. Y en algunos está más duro que otros. Por eso es que usted va a ver que algunos se demoran más y algunos menos.
es porque muchos han sido heridos con más intensidad en su vida. Hay algunos que su vida ha sido más dura que otros. Y los que han sido la vida más dura que otros les cuesta más. Porque está más blindada su mente. Pero hasta que la palabra, que es viva y eficaz, ella es espada de doble filo, ella penetra hasta dividir alma y espíritu, médula y coyuntura. Esa palabra está ahí, esa palabra está. Hermano, ¿ha visto una gota cayendo en una roca? Observe eso, una gota cayendo en una roca continuamente la va a romper. Entonces la palabra está toda la semana el alma, toda la semana hasta que de repente la luz dice, ya, me cayó la ficha, ya entendí, y ahí danzan algunos danzan de alegría, levanta la mano, se alegra, corre, y usted dice, ¿por qué está corriendo ese tonto? Porque recibió una metanoia, le cayó la ficha y fue tanto que, ¡wow! Amén. Aleluya. Transformación de ahí. Por eso un cristiano que está expuesto a la palabra toda la semana, viene a todos los cultos, se disimula, estudia rema, viene a los cultos, escucha la radio y está ahí escuchando en YouTube las predicaciones, la vuelve a escuchar y está todo el día oyendo, se pone los audífonos, pone en YouTube, escucha las prédicas otra vez y me gustó esta, voy a escucharla de nuevo y está ahí. Esa persona empieza a recibir metanoia y esa persona comienza a crecer rápidamente y tú ya lo comienzas a ver predicando, ya lo comienzas a hablar la palabra, ya está en los líderes, ya está haciendo cosas en el Señor, ya está resucitando hasta muerto. Porque hay una metanoia constante, porque está renovando la mente constantemente, sacando toda la basura. Amén. ¿Están acá? Amén. Esas fortalezas de las personas, por eso la persona después que conoce al Señor tiene que venir a la iglesia. Porque hay muchos, la persona nació de nuevo, en espíritu nuevo, pero su alma y su mente está lleno de blindajes. Está blindada su mente porque ha sufrido muchos han sufrido mucho en su vida. Y su mente está llena de cosas cerradas. Entonces, por eso la persona tiene que venir a la iglesia para que ese blindaje se rompa. Esa fortaleza se quiebre. Fíjense que Pablo habla de esta fortaleza como argumentos, como pensamientos. También lo podemos entender para que usted entienda también cómo, para que lo logre comprender mejor. Piense que una fortaleza es un pensamiento que lo tiene arraigado, que usted dice es verde y es verde. Esa es una fortaleza, un pensamiento que usted lo tiene arraigado y es verde. El único que le puede decir que es amarillo es la palabra. Pero para eso muchas veces se tarda la persona en pasar del verde al amarillo. Y yo he visto que esa aceleración, ese cambio, es mucho más rápido en aquellos que vienen con un corazón manso y humilde a escuchar la palabra. Que vienen con un corazón que yo sé, Señor, que yo soy errado, Señor. Yo sé que tengo pensamiento equivocado. Yo sé que hay cosas que tienen que cambiar en mí. Yo sé que soy nueva criatura. Soy perfecto por dentro, pero yo sé que pienso cada cosa errada, Señor. Yo sé que tengo que cambiar. Voy a la iglesia. Yo quiero cambiar. Quiero ser renovado, Señor. Quiero metanoia. Y ahí viene. Entonces cuando viene la madera del pastor adelante y empieza a predicar metanoia, dice metanoia, recibo metanoia. Cambio, transformación, metanoia. Aleluya. Segunda de Corintios, Pablo hablando de la fortaleza, este blindaje, este pensamiento arraigado por años. Por eso usted tiene que tener muchas veces paciencia con la esposa, el esposo, el hijo o el jefe, porque tienen tanto blindaje, hermano.
Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué destruye la? Mire, después le explica, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando pensamientos, filosofías, creencias erradas. Hay argumentos que tienen la gente arraigada aquí como una fortaleza, donde en el alma. ¿Cómo derribo eso? Palabra, 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 palabra. Miren, y todo altivez que se levanta contra el conocimiento, fíjense, contra el conocimiento. La palabra dice, tú eres hijo de Dios, amado por Dios. Dice, no, todos me odian. No, yo soy odiado, rechazado. No, si Dios te ama, no, Dios me odia, Él me hizo pasar esto. No, si Él no te hizo pasar, no fue Satanás. No, si Él quiso que sufriera. No, si no es Dios, Dios te ama. Y ahí, argumento tras argumento, pensamiento tras pensamiento, y uno le sigue mostrando la palabra, pero dice que Él envió a su Hijo por amor a ti. Él no te odia, Él te ama. Y ahí Él resiste, no, todos me odian, si nunca has sido amado por nadie. Y ahí sigue Dios diciéndote, yo te amo, te tengo esculpido en la palma de mi mano, yo te creé para el suceso, para la historia. Y ahí tú das, y le das, y le das, hasta que de repente dice, ¿verdad que Dios me ama? Cayó la fortaleza, fue quebrada la altivez, fue quebrado ese pensamiento, fue que llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento adentro, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Es trabajo. Por eso el pastor tiene que estar toda la semana machacando, hasta que ese pensamiento se derrumba. ¿Por qué el pastor predica siempre la misma cuestión? Porque hay barreras, hay blindajes de personas que aún no han sido quebradas y necesitan recibir la misma mensaje de otra manera, pero el mismo mensaje, diciéndole algo nuevamente hasta que se quiebra esa fortaleza, porque entiende y lleva su mente a la obediencia de Cristo. Y dice, ya no voy a obedecer más a lo que yo quiero obedecer, y voy a obedecer a lo que Dios me dice, a los pensamientos que Dios dice, a eso voy a obedecer. Aleluya. Si debo congregarme, porque debo congregarme. Si digo que estoy, ya no voy a argumentar nada más, que tengo sueño, que estoy cansado, que me queda lejos, que no tengo plata. Basta con mis argumentos, basta. Ahora voy a obedecer y voy a congregar y voy a hacer la voluntad de Dios. Basta con mis argumentos de justificarme, que no puedo, que soy pobrecito, que nada puedo, que soy extranjero, que nadie me cree. No, basta de eso, basta de eso, basta de eso, basta de eso. Aleluya. Basta de eso. Basta de eso. Aleluya. Basta de eso. Basta de eso. Metanoia. Cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Esta fue la introducción del taller. Amén. Vamos al break y viene la Marcelita.